Saludarle en esta mañana de sábado ya 17 de junio, saludarle a través de las frecuencias de medios radiofónicos de Michoacán en este fin de semana. Soy Jesús Marcha y saludo a mis compañeros en esta emisión sabatina. Dalia González, mucho gusto saludarte, buenos días, bienvenida. Buenos días, pues aquí empezando la mañana. Claro, Héctor Tapia, buenos días. Muy buenos días, Chucho, y también a toda la gente que nos sintoniza en este momento. Es hora del cafecito. Hora del café, por supuesto, para terminar de despertar. Bueno, pues creo que está muy despierto y muy avanzado es el tema político, porque vaya que esta semana pues sigue siendo tema el anuncio del gobernador Silvano Aureoles Conejo, que creo que ya tuvo su segunda vuelta, al menos allá en la Ciudad de México, ¿no? Se hizo una segunda visita para reafirmar lo que ya había dicho la semana anterior en torno a sus aspiraciones por la candidatura del PRD a la presidencia de la República. En Michoacán continúan las reacciones. Esta semana los panistas, bueno, también tuvieron evento. Estuvo aquí el exsecretario de Hacienda y senador de la República, Ernesto Cortero, habló también del tema de la candidatura presidencial. Creo que hay bastante material. ¿Con qué empezamos? Silvano Aureoles, que dice sí quiere ir a buscar la candidatura. Pues fíjate que yo no lo entiendo, ¿eh? Bueno, entiendo y no entiendo, porque primero dijo es que depende. Que sí. Depende, si es modo Morelia, modo Ciudad de México, exactamente, ¿no? Porque en la Ciudad de México se destapa y dice y reafirma que le interesa la candidatura a la presidencia, y aquí llega Morelia y le preguntan todos, bueno, ¿qué va a pasar? Dice, no, mi interés es que hay gobernador para rato, señora. Dices, bueno, ¿qué trae el gobernador? Pero bueno, algo sí está claro. Ya dijo que iba a pedir licencia, que se espera que lo estaría haciendo. Los tiempos, ¿no? Sí, más o menos por noviembre. Sí, noviembre, a finales de octubre dice saldría la convocatoria. Ajá. Habría que esperar cómo viene, los tiempos. Y bueno, esto lo cierto es que ha generado una efervescencia política pues sumamente considerable. Evidentemente se le han dejado ir con todo, creo yo, pero también ha habido posicionamientos muy puntuales como el del Consejo Coordinador Empresarial y algunos otros sectores que ya le estaremos platicando. Dalia. Pues sí, efectivamente los empresarios como que no están muy de acuerdo, sobre todo en el hecho de que todavía hay cosas muy pendientes en el ámbito empresarial, y pues ellos esperan que él cumpla con lo que prometió. Que justamente ese es el llamado respetuoso que le hacen el día jueves, cuando le tomó protesta a la nueva mesa directiva del Consejo Coordinador Empresarial que preside Agustín Arriaga Díez. Fue un evento allá en Uruapan, donde dice Agustín Arriaga, a ver, pues respetuosamente lo llamamos a que cumpla con el periodo constitucional para el cual fue electo. Y me llama mucho la atención el cómo interpreta el gobernador estas palabras o este llamado, porque ayer, al terminar la entrega de recursos para adultos mayores de la Sedesor en la Plaza Morelos, aquí en Morelia, lo entrevistaron justamente del tema y dice, hombre, es que imagínate, que te digan, no se vaya, gobernador, quédese. A ver, yo no escuché que le dijeran, no se vaya. Yo escuché o interpreté que le dijeron, cumpla con el mandato para el cual fue electo. Sí. ¿Ustedes cómo ven el tema? Mira, de entrada creo que hay que precisar algo. Y digo, sí es importante dejar claro que evidentemente pues al ser ciudadano tiene a salvo sus derechos políticos, claro. Sus aspiraciones pueden ser muy legítimas. Y válidas, por supuesto. Exactamente, y válidas, pero yo creo que es una cuestión de responsabilidad. Digo, es una apreciación personal. La apreciación primero me lleva a plantear cuánto ha avanzado de su periodo de gobierno. No se ha alcanzado ni siquiera la tercera parte. Ni siquiera la tercera parte. En octubre estaría cumpliendo los 2 años. 2 años. Todavía no llegamos a eso. Es año y medio de su administración. Entonces, digo, ese vacío es generar inestabilidad sobre un estado que ya de por sí venía de una situación precaria en muchos sentidos, en niveles de análisis, por ejemplo, de seguridad, en el financiero, en el administrativo. El estado viene de una situación muy complicada. Generar inestabilidad en un estado que no es estable de entrada, ¿no? Que lo asume prácticamente convertido en un polvorín. Creo que ha habido avances, o sea, sí hubo avances. Cuando asumió la gubernatura, creo que se plantaron ejes que habían dejado de existir. Había un avance institucional
porque anteriormente estaban carcomidas las propias instituciones, claro, derivado de justamente esta gobierno inestable que encabezó Fausto Vallejo, que bueno, fueron cuatro gobernadores. Entonces, poco a poco se iba recuperando esta estabilidad, y digo porque hay situaciones todavía muy críticas, como el tema de seguridad que no termina por recomponer, y que por el contrario, todavía sigue habiendo algunos datos que todo no indica que va para arriba. Entonces, la situación es precaria y creo que es una cuestión de responsabilidad. Pero, a ver, yo creo que sí es una cuestión de responsabilidad, pero es una cuestión personal, ¿no? Claro. Porque yéndonos al otro ámbito, al ámbito de la ley, pues la ley así te lo permite. La ley no establece que si tú inicias un periodo tienes que concluirlo, y digo, los datos ahí están. Creo que son pocos, contados, los pues hombres y mujeres que tienen un cargo de representación popular que inician y concluyen su periodo. La gran mayoría inician y ya están viendo a dónde le van a brincar, qué es lo que sigue, y que tampoco es malo, tampoco es malo. Pero a ver, yo aquí traigo a la mesa un tema. Siempre se cuestionó el tiempo de permanencia de los gobernadores en el ejercicio de la función pública. Teníamos gobiernos de 6 años y después tuvimos de 4, 3 y algo, un periodo atípico para empatar el tema de la concurrencia electoral. Así es. Y decían, es que no alcanzamos, ¿no? Los mismos alcaldes que decían, 3 años son muy pocos. Bueno, aquí tienes 6 y en 2 años te vas, o en menos de 2 años anuncias que ya te vas. Y eso es también que está ahorita, pues, de la reelección de los alcaldes, claro, ¿no? Que así es. deja otra vez dónde queda la democracia y la elección que realizaron los michoacanos, porque pues fueron muchos los que votaron por Silvano, ¿no? Y entonces, ¿dónde queda ese compromiso que hizo con los que votaron por él? Entonces, creo que hay que recordar que esta parte de compromiso se está rompiendo. O sea, es algo que a los ciudadanos les está pegando directamente, porque es un gobernador electo por la gran mayoría de michoacanos, porque tuvo mucha elección, mucha gente votó por él, y ahora los deja así. Y que tú seguramente tendrás un panorama muy claro, Dalia, porque tú tienes contacto muy directo con la población en tus temas que manejas a través de La Voz de Michoacán, y es el tema de los grandes pendientes. Seguridad, servicios, salud, o sea, por donde busques o a donde voltees, hay pendientes que atender. Sí, y aparte él generó como una expectativa y una empatía con la gente, porque estuvo yendo a varios lugares, a Tierra Caliente, a visitarlos, a decirles que iba a estar allí al pendiente, incluso a las colonias de Morelia, a muchas colonias fue. Yo estuve ahí y la gente, ¿no? Ajá. Con estas caravanas de los servicios cerca de ti, está replicando. Mira, yo no quisiera decir que más que 1 año y meses en el ejercicio de la administración pública, está en campaña. No sé. Pareciera que sí. Pareciera, ¿no? Porque en todos los eventos a los que ha ido es como una cuestión de promesa y de compromiso de que va a estar ahí. Y pues a fin de cuentas, si se va, ¿dónde queda esa promesa pues y ese compromiso? Quedará empeñada seguramente a quien corresponda. Sí. Fíjate que me gustaría retornar a la parte del reclamo que generan diferentes sectores, posturas políticas, líderes partidarios, incluso líderes parlamentarios. Me queda claro que todos han observado, bien que mal, que ha habido pues, avances, que se ha reencauzado la acción de gobierno. Finalmente la gobernabilidad es un aspecto que se construye, claro, y que si bien es cierto no se soluciona de la noche a la mañana, ya se sentó una base, se sentó un precedente de que hay acción de gobierno. Ahí va. Bien o mal, ahí va. Entonces, yo creo que el reclamo, y es muy válido por parte de los sectores, es justamente ante este temor. Digo, Michoacán no puede ser rehén de esa incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando, ante esta situación, estos cambios que pues obviamente se avecinan? Claro. ¿Qué pasa con la delincuencia? ¿Cuál va a ser la actitud de gobierno ante todos estos problemas que existen? Entonces, creo que es legítima la preocupación de los sectores. ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber inestabilidad o no? El gobernador puede decir lo que sea, ¿no?
puede decir que va a continuar las acciones de gobierno, que la institucionalidad se va a fortalecer, que quien entre tiene una, como sea. El punto es de que la preocupación es legítima. Michoacán viene de años de un hueco institucional muy fuerte, y entonces ante lo poco que se ha ido avanzando, pues dicen los sectores, oye, espérame tantito, no lleva ni siquiera 2 años, y en 2 años apenas se va como queriendo reconstruir va esto. Empezando a agarrar vuelo. No puede soltar esto, no se puede soltar a Michoacán. Pues mire, este es el tema que hoy ocupa y preocupa a varios de los sectores de la sociedad, que además habrá de ver también qué costo-beneficio trae este tema en cuestión del voto, porque evidentemente habrá quienes se sienten defraudados si es que no concluye este periodo, quien no vean bien el que el gobernador se suba a un tema electoral tan rápido, y con todo y que pues quizá, como lo ha venido manifestando en su partido, hay esta necesidad de pues abanderar la causa luego del portazo que les ha dado Andrés Manuel López Obrador, que dijo que con pues, el PRD no van a ir. En fin, son muchos temas, son muchas aristas las que el asunto va tomando, y seguramente de aquí a que se lleguen los tiempos, pues esto va a dar para mucho más. Sí, cabría remarcar cómo ha sido el comportamiento del ahora gobernador en los puestos que ha tenido. Híjole, pues la lista es larga, Héctor. O sea, por eso a lo que me refiero. No ha concluido ningún cargo. No sé si haya sido encargado del órgano jefe de Manzana antes de y que ahí se haya concluido, pero al menos fue presidente municipal en Zitácuaro, no concluyó. Fue secretario de Desarrollo Rural, no concluyó. Fue diputado federal, no concluyó. Fue senador de la República, no concluyó. Es gobernador de Michoacán. Y ahorita tiene esta clara intención. Y está en esa posibilidad de tampoco concluir con este periodo constitucional. Me pregunto, ¿y si se va a la grande? ¿Y si llega? ¿A dónde quiere ir? Sí, el punto es ese, que es un comportamiento patológico muy... Ajá. Es curioso, pues. Digo, puede tener sus derechos, Claro. puede tener sus aspiraciones legítimas, pero... Digo, es una constante. Es una constante que sí hace... A no concluir. Ajá, es como una... ¿Es una conducta? ¿Cómo se le llama? Sí. ¿Sí? Una conducta repetitiva, un patrón. Muy bien. Pues bueno, ya es interesante el análisis. Claro. O sea, oye, podemos hacer un bosquejo psicológico. Así es. valdría la pena. Creo que nos podríamos definir bastantes Vamos cosas. a conseguir su firma. Para hacer ahí Simplemente de sus propios discursos se puede hacer un bosquejo psicológico. ¿Qué tal, Interesante. Bueno, vamos a ahí ver hay una un tema sección pendiente. específica. Aquí el especialista en temas psicológicos. Estaría bueno. Ahora lo conducente. Sí, con los discursos. Bueno, vamos rápidamente a una primera pausa en esta mañana de sábado. A invitaciones para que usted permanezca en la sintonía de Así es la Noticia en Michoacán. Hay más que compartir y comentar con usted. Muy buenos días. Regresamos después de la siguiente pausa. Regresamos y bueno, continuemos con este tema político electoral. Esta semana que está por concluir, semana número 24, se desarrolló aquí en la capital michoacana el primer foro sobre deuda pública. Lo convocó la senadora panista Luisa María Calderón Hinojosa. La acompañó en el mismo el exsecretario de Hacienda de la administración federal del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, hoy senador de la República, Ernesto Cordero. Del foro hablamos en unos minutos más. Abordemos el tema político electoral porque prácticamente urgió a su partido, Acción Nacional, a ya definir candidato o candidata a la presidencia de la República. Y es que dice, hay otros que ya se nos han adelantado. Por ejemplo, caso Silvano Aureoles, que dijo, no está mal, está bien que pues tenga sus aspiraciones, tiene sus derechos políticos a salvo, pero nos estamos quedando atrás, hablando específicamente de su partido. Héctor. Sí, fíjate que en este caso concreto el PAN también tiene serios problemas internos. Hay una división. Bueno, ¿te acuerdas de este video que salió donde pues prácticamente manotearon Claro. El líder Ricardo Anaya y Margarita? ¿Que no estaban jugando a las manitas calientes? Yo creí que estaban jugando. Sí, parecía eso, ¿no?
Dije, se van a echar un piedra, papel y a ver quién es el candidato. Entonces vemos una clara división. Sí, por supuesto. Y evidentemente en este contexto, pues el más atrasado es justamente el PAN. No se ve por dónde vaya a venir. Hay algunos que dicen que Margarita Zavala está muy avanzada en las preferencias electorales. Yo francamente no la veo que pinte. A Ricardo Anaya, pues sí lo veo movido, incluso a nivel nacional ha lanzado sus spots y está tratando de posicionar su imagen. Y eso es justamente unos reclamos que hacía Ernesto Cordero, que está utilizando el partido para proyectarse a sí mismo. Es un patrón a seguir. Dijo, porque si AMLO lo hace, ¿por qué yo no? Sí. Pero bueno, este partido, al igual que el PRD, hay quienes, por ejemplo, Margarita quiere ir por el PAN. Pero también hay figuras que están apostando para que se dé esta alianza con el PRD, también desde el propio Partido de Acción Nacional. Claro. Entonces... Pero, a ver, es que este tema es interesante. Realmente el PAN, hablando de cuadros propios, va atrasado, porque no hay una definición, claro. No hay como que algo muy claro. Pero bueno, hay que acordarnos que barajean esta posibilidad de una alianza con el PRD. Sí. Pues me queda claro que entonces no le encabezaría el PAN. Claro. Sería el PRD el que pondría el candidato y el PAN se le sumaría. Yo así lo veo. No sé. ¿Tú cómo lo consideres? ¿Cómo lo veas? ¿Alguien le están marcando? Dalia, adelante. Nosotros aquí seguimos componiendo el mundo, mi querido Héctor, ¿no? Sí, bueno, considero que esta posible alianza que se pueda dar entre PAN-PRD, digo, todavía falta que se cocine y que surjan figuras para ver hacia dónde apuntaría. También está, por ejemplo, el exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, que también está interesado y también ha dicho que sería interesante la alianza con el PRD. Claro. Está, en este caso concreto, pues Ernesto, que también dijo una alianza con el PRD no está mal. Por parte del PRD, Barrales ha dicho que una alianza, o sea, abrieron la posibilidad. Sí, ¿recuerdas claro. Frente Amplio rumbo al 218? Entonces, me queda claro que todo está empezando a apuntar hacia allá. Yo creo que nos hemos centrado en el candidato del PRD, el candidato de Morena, el candidato ahora no existente o definido del PAN, pero habrá que ver también hacia el PRI, que es el partido en el poder, y quiénes serían los posibles candidatos. Estuvo, por ejemplo, Ivonne Ortega esta semana aquí en Michoacán, estuvo en Huiramba, se reunió con los alcaldes del Tricolor, y es una de las que quieren, no sé si tenga las posibilidades, pero de que quiere, claro. Quiere la señora. Y lo que decías, y hablando en el terreno de Margarita Zavala, de que no se ve que pinta, yo creo que muchos van a pintar y muchos van a tener jugada. Me sorprende mucho y me llama la atención el espaldarazo que también esta semana da aquí Claudio X González al gobernador Silvano Aureoles al anunciar la ampliación de línea de sus productos Kimberly-Clark, pues de una vez me echó al comercial, y que dice, sí, es un espaldarazo a Michoacán y a Silvano Aureoles porque está haciendo las cosas bien en la entidad y ahora tiene que hacerlo en el ámbito nacional. ¿Qué lectura le das? Pues que tiene prisa, que tiene prisa, el gobernador tiene prisa. Y bueno, ¿cuál es el factor que aceleró esto? A ver. Se llama Juan Cepeda. Él, o sea, no pintaba en las preferencias electorales en el Estado de México. Pum, diría Javi que hizo crecer al partido de una manera exponencial. ¿Sí? Exponencial. E incluso, vamos a decirlo, fue sorprendente lo que logró en poco tiempo, porque ni siquiera pintaban al principio. Y de un día para otro. De un día para otro, pues dejó abajo al PAN. Pues ya lo ven hoy como posible candidato a dirigir el partido. Y bueno, ya es una figura nacional, estamos hablando del Estado de México. Entonces, la lectura que hago es, el gobernador se dio cuenta de que había crecido la figura de Juan Cepeda y dijo, a mí no me crecen los enanos. ¿Me aviento ahorita o no? Sí, el que se mueve no sale en la foto. Exactamente, y entonces él pues brincó y dijo, ya, porque si no, este cuate va a crecer. Y yo que ya le llevo ventaja, mira. Y yo que lo he intentado. Tanto que le he invertido. Exactamente. Entonces,
Yo creo que ese es el factor a partir del cual el gobernador Mete acelera, sí. Inmediatamente se dan los resultados electorales, una semana después el gobernador va. Voy. Dale. Y sigue que le ha invertido un montón, ¿eh? Pero sí invertido, que ese es otro tema que también Sí, decía la Luisa María vigilancia de los Calderón, ¿no? recursos, eso Que también. decía, pues es que ya deje de andar en campaña con los recursos de los michoacanos. Claro. Porque hay una cosa que se puede ver claramente. ¿En cuántos años nos ha visitado la televisora esta de México? Televisa, bueno, pues creo que hoy como nunca. Como es En la esta cuarta vez administración estatal, pues es muy recurrente que venga, ¿no? Uh-huh. Y las giras de medios de los gobernadores, esas sí no son tan nuevas, ¿no? Las vimos desde Fausto, allá también iba a sus giras de medios en la Ciudad de México, pero sí de que venga una producción. Constantemente. Y hay una cuestión masiva de todos los spots de Silvano por fuera nacional, a nivel nacional. Tengo familiares en otros estados y me dicen, oye, que Silvano, o sea, Silvano está muy presente en la televisión por fuera, porque creo que aquí no tanto. Creo que aquí no tanto, pero por fuera Silvano es una figura que ya lo conoce. Autógrafo. Sí. Donde llega, ¿no? Tipo gobernador de Chiapas. Más o menos, Velasco. como Manuel Velasco. Es que, bueno, faltaría ver si también tiene Sí, tapizado camiones en otros estados, como, Habrá que ver, como ¿no? ha sucedido, ¿no? Con el Pues es que no nos hemos dedicado a fiscalizar, pero Ese es pues el punto. existe esa posibilidad, dado que, híjole, mira, la ley tiene tantos vacíos y mientras te lo permita, pues ¿por qué no? No pasa nada, ¿no? Pero bueno, pues así las cosas con el tema electoral. Sí hay, evidentemente, creo que partidos con más retraso que Acción Nacional, pero bueno, son los llamados la chiquitera. Seguramente van a ir de pegostes con alguno otro a la presidencia de la República, ¿no? A mí lo que me parece interesante en esta elección son los independientes, los que se están lanzando para independientes. Oye, ese va a ser otro sector muy socorrido, creo yo. Socorrido por llamarlo de alguna manera, porque creo que también va a ser una válvula de escape y a la vez un elemento distractor. Yo, eso creo. ¿No? Ay, denles jugada. Ay, que se entretengan. Pero a la hora de la hora, ya vimos el Estado de México, por favor. ¿Qué otra cosa que necesitamos ver? Sí. Bueno, creo que hay algo que es evidente en este momento, es que todos los partidos tienen que dar, bueno, se están dando cuenta que solos no van a ganar. Claro. Y en este juego de pues construir alianzas, por un lado Morena, si no reconoce que necesita también de otros partidos. Sí, entonces, pues yo creo que le puede pasar lo mismo que en el Estado de México. Por una escasa Pues exactamente. votación, y bueno, finalmente representa un sector de la población. El claro. PRI, yo la veo muy complicada que vuelva a repetir, a menos de que... Pues repita, literal. Sí. La fórmula. Sí, exactamente. Sí. ¿No? El PAN, PRD no pueden ganar solos. No. Y entonces, por eso es que vemos que están así como que en esta danza y a ver quién es la figura que finalmente... ¿Quién dice yo? La que pesa más al llegado el momento. O quién dobla las manos, ¿no? Y ya yo voy. Ajá. Porque no, hasta ahorita nadie da su brazo a torcer. Y queda pendiente como los ideales de los partidos, ¿no? Es que no, bueno, ¿De qué hablas? Eso ni siquiera yo creo que los conocen. Sí, ¿de qué hablas? ¿Era necesario conocerlos? Dice que la izquierda. ¿Cuál izquierda? ¿Cuál izquierda? Sí, bueno, yo creo que las posturas ideológicas hace mucho tiempo están fuera de la discusión. Creo que finalmente todos los partidos se han vuelto en estructuras pragmáticas, que en realidad lo que importa es el voto, los números. Las personas son números, son estadísticas. Claro. Entonces, en función de eso ganas elecciones. Entonces, se ha dejado la parte ideológica hace muchísimo tiempo. Incluso yo me atrevería a decir que Morena no es ni un partido de izquierda, ni mucho menos progresista. Cuando entrevista a Jorge Ramos a Andrés Manuel López Obrador, le pregunta de manera concreta, en temas que se supone que la izquierda y los movimientos progresistas tienen una postura bien definida, le preguntan sobre, por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces se abstiene, no opina, no define una postura. Y del aborto también. Y también del aborto.
O sea, temas que se supone que para el movimiento progresista son... Pues son base, ¿no? Sí, exactamente. Son base. Entonces asume una postura muy mocha, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, ¿de dónde es progresista y de dónde es izquierda este muchacho? ¿No? Digo, ya. Lo leyó en algún libro. Y dijo, esto suena bonito. A ver si no me cuelgan por lo que acabo de decir, porque ya sabes que te también... van a excomulgar. Tú ya no eres bienvenido en Morena. Sí, porque muchos traen una postura fundamentalista. Por supuesto. Extremista, y dices, ay, o sea, si no estás con ellos, estás en contra. Sí, así es. Así es de que, bueno, un saludo a todos mis amigos que son muchos. que son muchos. Bueno, pues vamos a una pausa. No todos son partidos políticos, no todos son tiempos electorales. Digo, el tema es importante, pero creo que hay otro sumamente de interés que me llama mucho la atención, y es el doctor Mireles. Esta semana platicó con los medios de comunicación, tuvo una convivencia, también platicó con universitarios, y me llama la atención el tema y lo que ahí dijo en ambos eventos. Las armas están listas, nos podríamos levantar en cualquier momento, que ha tenido acercamientos con sus símiles, ¿no?, del movimiento, con sus generales. Dices, oye, ¿y las condicionantes de la autoridad para que pudieras enfrentar tu proceso en libertad? Una de ellas era el no tener contacto con estas personas. No sé, hay muchos puntos que quisiera abordar, así que vamos a la pausa y regresamos en esta mañana de sábado. Así es la noticia en Michoacán. Bueno, ya de regreso a mitad de esta emisión sabatina, hablemos del doctor José Manuel Mireles Valverde, otrora líder de las autodefensas de Michoacán. Enfrenta ya su proceso en libertad, un tema que, bueno, por años estuvo ahí en la mesa de la autoridad y finalmente conceden esta posibilidad. Sale, enfrenta serios problemas de salud, entre ellos un preinfarto que lo lleva al Hospital Nacional de Cardiología, donde es sometido a una intervención quirúrgica. En aquel momento suspende un encuentro que tenía previsto con los medios de comunicación. Finalmente esta semana se da. Hay oportunidad de que la prensa aquí en la capital michoacana platique, conviva con el otrora vocero del Consejo General de Autodefensas. ¿Estuviste ahí, Héctor? Sí, tuvimos la oportunidad de platicar ahí con el doctor Mireles. Como bien señalas, 15 días después de que salió del penal de Tepic Nayarit. Así es. La primera semana se enfocó básicamente a hacerse sus chequeos de salud. Venía muy disminuido en ese sentido, sí. Producto de este encierro que llevó prácticamente 3 años. Pasó esa semana y bueno, se programó casi a los 15 días de que salió, se programó este encuentro y se suspendió por las cuestiones de salud que ya se han señalado. Se pudo ya por fin llevar a cabo esta semana. Y en este encuentro, pues lo que hace el doctor Mireles es, por un lado, hace un agradecimiento a los medios de comunicación, que, pues bueno, desde que surgieron las autodefensas, no han soltado el tema, desde el proceso en que se crearon, cómo fueron actuando, la intervención de Castillo, después de eso, la detención de Mireles, y bueno, todo ese, de casi los 3 años que estuvo, también se estuvo dando mucho seguimiento por parte de los medios de comunicación. Él hace este reconocimiento, pero además de este reconocimiento que hace a los medios de comunicación, también hace un reconocimiento de las circunstancias que enfrentan los periodistas, los reporteros. Entonces hay un respaldo también del líder de las autodefensas para con los medios de comunicación, y hace ese llamado justamente a que los propios medios de comunicación también comiencen como a defenderse, ¿no? Como autodefensa, exactamente. Así es. Y justamente por estas circunstancias críticas que enfrenta el gremio. Pero más allá de eso, ya en esta charla salen algunos puntos interesantes que, pues bueno, conviene quizás recordar. Indiscutiblemente. Por ejemplo, en esta conversación dice que todavía hay personas armadas, o sea, hay este reconocimiento. Y civiles armados. Puede considerarse también autodefensas, que están ahí guardadas, pero, porque él dice que están esperando que el momento o la indicación, porque le dicen, pues, ¿cuándo retomamos las armas, ¿cuándo nos movemos? Seguimos? Y él les dice, no, pues espérense.
Entonces, a partir de esta, para mí es una revelación, digo, ya sabíamos que existía esta posibilidad. Pero no había quien lo afirmara. Ya lo afirma él, y creo que ante esta situación quedan claras varias cosas. La primera es que es un asunto que nunca se controló por más que quisieron, bueno, está ahí. ¿Lo despresurizaron? Sí. Pero hasta ahí. Pero ahí está, y es una cuestión latente. Ahora preguntaría, ¿qué tanto han cambiado las condiciones de seguridad o que dieron origen a las autodefensas? En realidad, en esas regiones, ¿qué tanto han avanzado? ¿Cómo percibe la gente la situación que enfrentan en sus comunidades, en sus municipios? Pues yo creo que peor, ¿eh? Y hablo particularmente de aquella zona del doctor Mireles, que es la tierra caliente. Hoy las condiciones, el discurso gubernamental es uno, pero la realidad que vive la sociedad allá es otra y dista mucho incluso de la que en su momento dio origen al levantamiento de estas personas. Uh-huh. Entonces, me llama la atención todas estas revelaciones del doctor Mireles, porque también, posterior a este encuentro con los medios, tuvo una conferencia con alumnos de la Universidad Michoacana. Y ahí dice, pues es que estamos listos en cualquier momento, ¿no? Estamos buscando o esperando el momento indicado. Sí. Y me sorprende, sí, esta declaración y estas afirmaciones del doctor Mireles, pero también me llama la atención que creo que pues ya volvió a las andadas. Y esto en relación a que el juez le dejó claro que tendría que evitar todos estos temas. Una, el reunirse o buscar a estas personas para reorganizar la lucha. Porque está él en un proceso judicial, un proceso penal, y tendrá que, bueno, ceñirse a lo que le instruyó la autoridad para permitirle llevar o enfrentar el proceso en libertad. Entonces sí me llama la atención como que ya el doctor Mireles anda otra vez encarrilado en este tema. Además ha hecho revelaciones, o sea, de lo que usted quiera, ¿no? Que le ofrecieron pues salir del país a cambio de su libertad. ¿Quién hizo el ofrecimiento? ¿Quién hizo el ofrecimiento? ¿Cómo fue? O sea, son temas que verdaderamente ya han venido a poner calor. Y lo que sí me queda muy claro es que el doctor Mireles está entero. Disminuido de salud, pero creo que entero en esa postura de lucha y de lo que en su momento pues lo llevó a tomar las armas. Uh-huh. No sé, tú sí platicaste con él. Sí, yo, bueno, desde que salió, desde el momento en que puso el primer pie afuera, que los recibieron algunos medios de comunicación, claro, que se dieron cita fuera del penal, la postura que asumió el doctor Mireles, muy breve, pues fue de la lucha sigue. Uh-huh. Y el mensaje ha sido contundente y lo ha mantenido. Y sí, tendrá algunas medidas cautelares impuestas por el juez. Claro. Pero pues su principal arma, y eso lo señaló incluso en la propia conferencia, su principal arma es la palabra. Y entonces, como es, quieras o no, es un líder, por supuesto, tiene su carisma, entonces la gente lo busca. Entonces él está pues encontrando esos canales para poder seguir comunicando lo que siempre ha querido comunicar, que la situación no ha mejorado y que la misma gente lo ha puesto en esa posición de tener que definir esa postura. Yo no veo a un Mireles sumiso, no. En ningún momento lo veo así. Que si es prudente o no, no sé. Diste con el calificativo, prudencia. Uh-huh. Yo tampoco sé si es prudente o no. Pero sí de que hace señalamientos contundentes que, pues, bueno, de hecho son aspectos evidentes. Porque prudente nunca ha sido. No, evidentemente. O sea, y recordarás por qué fue a dar al penal. Sí, claro. Aquel video donde dice, Enrique. O sea, que en la vida y en la historia del país habíamos visto a alguien referirse así al jefe del Ejecutivo Federal, ¿no? Muy de cuates. Sí. Entonces, creo que sí es prudencia. Diste en el clavo. Y habrá otro tema ahí para el análisis, que es el tema político. Bueno, él está sujeto a un proceso. Sí, claro, no tiene sus derechos políticos a salvos por ese tema. Sí, yo no lo veo como candidato, por lo menos no ahora. Mientras no se defina la parte jurídica. No puede. Está imposibilitado. Pero vamos a hablar de los partidos políticos. Si hay quienes están utilizando la figura del doctor Mireles para pues pintar, para marcar, hay algo. Sí. Pues yo creo que es como el caso también el de Hipólito, ¿no?
Pues era el mismo partido. Claro, por eso en el caso del Movimiento Ciudadano, pero lo que me refiero es, lo que fue lo que argumentó también Hipólito en su momento, es, a ver, sí me están usando, pero yo los estoy usando también a ellos. O sea, es como una cuestión mutua, ¿no? Es de iguales. Yo no creo que tanto puede estar usando el doctor Mireles este partido. Bueno, está pagando la defensa. Y sí, Ya es algo, ¿no? Ya es algo. Por eso digo, no que hay un beneficio mutuo, no creo que lo haga. ¿Tú le ves un beneficio, Dalia? Claro que sí, pues ya está fuera. Empezando por ahí. Me desarmó. Ya. Me aplaco. Está bien. No, yo creo que no es ingenuo el doctor. Es ganar. Pues sí, ¿no? Sí, aparte no ha demostrado que no da, ahora sí como dicen, paso sin guarache. Sí. Que es lo que ha hecho últimamente el propio doctor, ¿no? Más allá de reunirse solamente con ese partido, ha empezado a emprender otra serie de reuniones, ¿no? Me decías, trae su agenda propia. Se trae su agenda propia. Y así llegó, se hizo la aclaración de que traía su agenda en su mochilita. Y me parece muy, muy acertado acercarse a los jóvenes universitarios, porque justamente es el sector que más lo ha seguido en esta lucha y que más lo tiene como una figura de revolución, que ya teníamos años que no teníamos. Que no existía una figura alguna, así. ¿no? Evidentemente. Pero además es un sector sumamente desinteresado luego en este tipo de temas. Sí, sobre todo en la política, porque bueno, yo como ex universitaria he visto bueno, depende de las facultades, pero en el caso pleno de la Facultad de Psicología, el análisis de la política es un análisis totalmente distinto. Debe ser. Hay que recordar una cosa que es importante. Antes de que fuera detenido, el doctor Mireles planteó un nuevo esquema de lucha de autodefensas. Ya no eran las armas. No sé si recuerdas que hacía ahí este llamado para construir un movimiento de autodefensas que era básicamente encabezado por académicos, por universitarios. Un movimiento ideológico. Exactamente. Me parece que está retomando esa parte. O sea, creo que va por ahí. Es una revolución. Una organización, es organización social. Sí. Pero, bueno, obviamente, pues es una figura por lo que representa, ¿no? Claro. Es la lucha contra los poderes fácticos, en este caso el crimen organizado, la relación que tenía el crimen organizado en ese entonces con, bueno, no digo que no exista ahora, pero en aquel entonces, pues estaba muy marcado en aquel momento. Claro, esta relación con la propia autoridad. Así es. O las instituciones. Las instituciones infiltradas. Así es. Entonces, Mireles en ese sentido, pues representa esa parte, ¿no? Y representa esta lucha que muchos no han dado ese paso y pues él lo hizo, ¿no? Bien o mal, con sus antecedentes o no antecedentes, con puntos criticables, pues es alguien que se levantó contra algo que ha tenido sometido a un país durante mucho tiempo. Indiscutiblemente. Vamos a la última pausa. Regresamos ya en la recta final en esta mañana de sábado. Invitación para que usted nos acompañe. Así es la noticia en Michoacán. Bien, regresamos ya en la recta final, justo tocar el tema de la desaparición forzada de nuestro compañero Salvador Adame Pardo. Este jueves se cumplieron 4 semanas, prácticamente un mes, sin tener noticias sobre su paradero. Pronunciamientos múltiples, sobre todo me refiero a los pronunciamientos de la autoridad federal, de la autoridad estatal, pero bueno, en la realidad no hay hechos contundentes, solo eso, compromisos al día de hoy incumplidos. El gremio periodístico salió nuevamente a las calles para pues demandar la aparición con vida del compañero comunicador allá de la región de Tierra Caliente, pero también ya ha fijado un pronunciamiento en el cual pues ahora se busca el tener ayuda de organismos internacionales. Qué triste que tengamos que recurrir a mecanismos e instituciones internacionales porque en nuestro país simple y sencillamente todo es discurso, todo es papel, pero no son hechos, y menos hechos contundentes que permitan atender esta problemática y muchas otras tantas. Hoy estamos tocando solo este tema, pero son múltiples las problemáticas. Dalia. Pues sí, efectivamente, como no hay respuesta por parte de las autoridades, pues los compañeros, aparte de que también se han pronunciado varios organismos internacionales interesados en el caso y que han solicitado al gobierno de México que se esclarezca el caso de Salvador Adame y también el caso de los muchos periodistas que están desaparecidos y otros, pues en el caso de los homicidios, que se haga justicia.
una de las pronunciaciones que hubo fue por parte de Angela Merkel, que cuando estuvo aquí en México, donde le solicitó al gobierno de México que pues diera respuesta ante las peticiones que están realizando el gremio periodístico en todo el país, porque también surgió ahorita en Michoacán está con más fuerza este movimiento que está exigiendo que vuelva a Salvador Adame, pero también se han estado adicionando a este movimiento compañeros reporteros de Guerrero, compañeros reporteros de los que trabajaban con Javier Valdés, e incluso compañeros de la Ciudad de México, que se están sintiendo como identificados, y porque todos como reporteros, pues corremos el riesgo de que nos agredan por realizar nuestro ejercicio periodístico. Hay una constante que creo que nos llama y nos convoca, y es ese silencio, que digo silencio, pero que retumba en cada uno de los periodistas de parte de la autoridad, porque es contundente el ver la facilidad con la que dicen sí, lo vamos a atender, están trabajando, están atendiendo, pero no vemos avances. O sea, más allá del discurso no hay nada. Parece que se apuesta, como cualquier problema que sucede en México, se apuesta al olvido, pero justamente el gremio está ahorita en una posición en la cual está justamente luchando contra eso. Y tenemos que tener claro esa cuestión. Nosotros no debemos dejar morir ese tema, porque al final de cuentas, al vulnerar el derecho de uno, están vulnerando el derecho de todos. Claro. Y en este caso, pues bueno, se está agrediendo también a la sociedad. Es una situación muy grave lo que está pasando. Hay pues sí un vacío, y para tal pareciera que la autoridad quiere que se alarguen los tiempos para que de este tema pase al olvido, y esto es preocupante que se esté dando esta situación. 18 justamente de este mes se cumple ya un mes de que pues Salvador Adame fue levantado por un grupo armado. Se informó así desde el principio, y pues bueno, no hay claridad en este caso. También hay algo que me llamó la atención. Hace unos días la Procuraduría General de la República lanzó una recompensa por un paquete de información, o sea, quien pudiera otorgar información para el caso de los periodistas que han sido asesinados, entre ellos Javier Valdés, que es así como que el punto de quiebre en esta lucha. Pero a partir de eso, bueno, más bien en esa recompensa no ponen, por ejemplo, a quien podrá otorgar información para el caso, por ejemplo, de Salvador. Queda fuera de este paquete. Entonces, también es como... Son de las situaciones que les buscas respuesta, pero no encuentras alguna positiva. Claro. Este es un tema. Otro, el mando policíaco, que esta semana lamentablemente también asesinan aquí en Morelia, en Camelinas. Ajá. Y también la Procuraduría de Justicia Estatal sale a ofrecer una recompensa por quienes aporten datos que lleven a dar con el paradero del responsable o presunto responsable. Y dices, oye, ¿y cuántos más hay de civiles, entre ellos nuestro compañero Salvador Adame? Y ahí no hay recompensa, ahí no hay nada. Pareciera que pues ni nos interesa, ¿no? Sí. Y este asunto de los cazarrecompensas, ¿realmente habrá gente que brinde información se creerá, o sea, habrá confianza para decir, yo sé, y decir... Yo creo que sí hay. Que entreguen lo que ofrecen, eso sí, no sé, ¿no? Pero yo creo que sí hay quien de repente llame y aporte. Pues podría ser que alguien llame y aporte información. Entiendo el punto que planteas, o sea, si hay confianza en la denuncia, si eso no va a generar alguna consecuencia. Así es. Hacia quien denuncia, hacia Así quien es. presenta esa información. Más bien, el planteamiento que hace yo es cómo desde la perspectiva institucional hay una omisión, hay una minimización en el caso de... Sí, pareciera que hay casos con prioridad, ¿no? Sí. Y que hay otros que queremos que mejor se vayan al archivo muerto. Y el caso de Salvador debe ser una prioridad, porque por lo menos mientras no se defina nada, para nosotros está vivo. Claro. Y exigimos que aparezca, ¿no? Claro. Preguntaban esta situación de que si éramos víctimas indirectas, el resto, ya ves que está un proceso que también se está llevando. Un litigio, además, ahora con este tema, ¿no? Sí, pero de si somos o no víctimas indirectas, Claro. Claro que sí. Por supuesto. Yo no lo conocí en persona, no tenía relación con él,
pero, o sea, hay una empatía porque nos dedicamos a lo mismo y lo que le pasa a él vulnera mi derecho, me hace sentir vulnerable a mí. Es como, yo lo pongo ahora en terreno de la Procuraduría, los ministeriales no se sienten víctimas indirectas de estas últimas muertes que han tenido sus compañeros, y hablo del de Morelia, y hablo del que era abogado, además de Rodrigo Vallejo, que recientemente también fue asesinado. Pues por supuesto que son víctimas indirectas, solo es, vamos, el espejo con el que se ven las cosas. Claro. Hay una legislación también en lo local, también ese es otro de los temas que en el caso concreto de la protección a los periodistas y las personas que promueven los derechos humanos, defensores de los derechos humanos, que también, pues bueno, no sé cómo venga, si nada más sea una cuestión de oportunismo de algunos diputados, pero hay algo, es justo por eso que yo sí tengo dudas en ese sentido. Pues Meléndez fue el que la propuso, pero también dijo Patricia Monreal que no ha habido un interés por parte de los otros diputados en suscribirse. Entonces eso es algo todavía muy grave, porque hizo una comparación en la que puso la comparación de cuando se propone algo para los derechos de los animales, no falta quien suscriba o quien se oponga, ¿no? Pero en el caso de los derechos de los periodistas y los activistas, no ha habido pronunciamientos ni a favor ni en contra, ni siquiera se ha tocado el tema. Entonces es algo grave, porque ¿dónde queda el interés político, ¿cómo se dice? La voluntad política, donde no hay, o sea, por parte del Congreso del Estado no ha habido voluntad política hasta ahorita. Claro. Y este tema de la iniciativa de ley de protección de los periodistas da para mucho. Ojalá lo podamos abordar la próxima semana, porque yo partiría de algo. ¿Cuánto vale tu vida, Héctor? ¿Cuánto vale tu vida, Dalia? Para mí, de entrada, vulnera el que quieran como que hay una reparación de daño, porque eso ya le está poniendo un precio. ¿Tiene precio tu vida? Más bien yo creo que, mira, sin descartar esa parte, necesitaría conocer exactamente cómo viene, analizarlo. Pero la parte que es siempre el talón de Aquiles en la justicia mexicana es el grado de impunidad. Y no solamente me refiero al caso de los periodistas, en general como sociedad, claro. O sea, se comete un delito en tu contra, eres víctima, ya sabes de antemano que va a ser muy difícil que obtengas justicia. Que se investigue, que se sancione, que se repare el daño. Entonces es muy difícil. El grado de impunidad en el país es altísimo. Creo que se estima en un 97%. Imagínate. Sí. Y hay una cuestión, como comentaba Benjamín Álvarez, que hice como tratar de ubicar como este tema en el tema también de los feminicidios y de los derechos humanos. Claro. Y él comentaba que el Observatorio Ciudadano había dado cifras que el 70% de los casos de feminicidios, homicidios a personas que se dedican a derechos humanos o a periodistas, todo ese 70%, la mayoría de los casos habían sido modificados, habían sido alterados por parte de la autoridad. ¿Y todo para qué? Para que quedara en un asunto de un crimen pasional, un crimen de cuestiones personales. Pues la estadística que nos dan, ¿no? No son homicidios dolosos, son pleitos entre particulares. No, y la otra también, si vamos a esta situación, ¿cuáles son los parámetros de medición? ¿Cuáles son las formas en que catalogas un delito de una manera u otra? Cabe recordar que justamente un estudio publicado por una organización civil a nivel nacional, señala de que hay posible maquillaje de cifras aquí en el estado. Michoacán es uno de los estados señalados bajo este esquema. ¿Por qué? Porque no hay parámetros definidos para poder catalogar si es un delito u otro. Entonces las cifras podrían ser mayores. Pero regresando al tema de los compañeros periodistas, Salvador pues refleja perfectamente lo que pasa, que es esta apuesta de la autoridad a que pase tiempo, a que se olvide, a que se deje de hacer presión, a que pase como si no que se olvide o que nos cansemos. Sí, exactamente. ¿No? Exactamente.
Y quedan los familiares, porque los familiares ellos no lo olvidan, ¿no? Y ellos no se quedan, porque está esta asociación de familiares que buscan a sus desaparecidos. Uh-huh. Entre ellos están varios familiares de compañeros periodistas que siguen buscando sus noticias y esperando noticias, ¿no? Y es eso, ¿no? Yo creo que la sociedad, aunque uno crea que olvida las cosas, la verdad uno no olvida. O sea, esas personas no están aquí, están generando un vacío y están generando un vacío de inseguridad en todas las personas, porque todos sabemos que siendo o no periodista también tenemos un grado de vulnerabilidad y que no vamos a tener justicia. Claro. Pues esperamos y nuevamente reiterar ese llamado y la confianza en que así será, de que nuestro compañero Salvador Adame Pardo aparecerá con vida y que pronto estará nuevamente con nosotros. Pues así llegamos al término de esta emisión, agradeciéndole el favor de su atención y por supuesto invitándole para que nos sintonicemos en la próxima emisión. Dalia, muchas gracias, muy buenos días. Sí, gracias y que tengan buen día. Gracias, Héctor Tapia. No, pues gracias a ti como siempre por invitarnos y a toda la gente que nos sigue a través de esta transmisión, por radio y por redes sociales. Dalia, me gustó encontrarte. Gracias, muy buenos días. Nos escuchamos en la próxima emisión.